Llevaban una vida muy difícil. No tenían derecho a elegir. Muchas incluso eran acusadas de brujería, simplemente por nada. Por no hablar de que la inmensa mayoría solo servían para parir hijos, preferiblemente hombres, y para cuidar de la casa. Hola viajeros de la historia. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo era la vida de una mujer en la Edad Media? ¿Tienes curiosidad por saber cómo era? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vamos al video. Matrimonios concertados. Sumérgete en el siglo XIII en la región que hoy conocemos como Europa. Imagina la asfixiante sensación de no tener control sobre tu propio destino. Las jóvenes de piel blanca como la leche y ojos soñadores no eran más que piezas en un complejo juego de intereses. Los matrimonios se concertaban como negocios, uniones políticas o simplemente para mantener intacto el honor de la familia. El romance era raro en este intrincado mosaico social. El latido de su corazón no era por el novio al que apenas conocía, sino por el miedo a lo desconocido. La libertad de elección a la que hoy aspiran tantas damas era un espejismo perdido en el desierto de la opresión. Nacimientos dolorosos. Se anuncia una nueva vida y la alegría se mezcla con el miedo. Bienvenidos a la dura realidad de la medicina en el siglo XV. En un momento tan delicado como el parto, la falta de conocimientos médicos era una sentencia aterradora. Entre gritos ahogados y sudor frío, las mujeres de la época se enfrentaban a dolores agudos y al riesgo de perder la vida durante el nacimiento de sus hijos. En muchos lugares como la Francia medieval, el apoyo venía de comadronas experimentadas, pero la ciencia médica era rudimentaria y se desconocían los anestésicos. La espera del llanto del recién nacido se confundía con la oración silenciosa para que se perdonara la vida a la madre. La ley del marido. Situémonos ahora en el siglo XIV, en el corazón de Francia. Imaginemos una realidad en la que, como mujer, tu voz es sofocada, tus opciones ignoradas. Una existencia en la que no importan tus deseos y ambiciones, sino los del hombre al que perteneces. El marido tenía poder absoluto sobre su mujer, el papel de ella era sumiso, se esperaba obediencia. Con el matrimonio ella se convertía en propiedad, sin derechos, sin autonomía. Su individualidad quedaba olvidada, sus necesidades relegadas a un segundo plano. En esta época de oscuridad y silencio, la mujer era invisible a los ojos de la ley y de la sociedad. La acusación de brujería. Transportémonos ahora a la Inglaterra del siglo XV, tierra de brumas y misterios, donde lo sobrenatural impregnaba el imaginario popular. En este escenario, la figura de la mujer era vista con cruel recelo. Los rumores circulaban de boca en boca y en poco tiempo una mirada extraña, una curación sorprendente o una cosecha infructuosa podían bastar para despertar sospechas de brujería. Una vez acusada, la mujer era sometida a juicios humillantes, interrogada bajo tortura y, en muchos casos, condenada a morir quemada. El simple hecho de ser mujer se convertía en una sentencia de vida o muerte, una existencia marcada por la sombra de la sospecha. La falta de educación. Hagamos un viaje al corazón de la Alemania del siglo XIV. En una época en la que la mayoría de los hombres eran analfabetos, la situación de las mujeres era aún más precaria. La educación femenina se consideraba en muchos casos un lujo innecesario o incluso peligroso. A las niñas se les enseñaba desde pequeñas a cuidar de la casa, cocinar y coser, mientras que se les negaba el acceso al conocimiento y a la lectura.
Se consideraba a las mujeres incapaces de comprender las cuestiones más complejas y se limitaban deliberadamente sus horizontes. Era una época de oscuridad intelectual en la que las mujeres estaban encerradas en una jaula invisible de ignorancia. Moda incómoda. Imagínese paseando por las calles de Florencia en la Italia del siglo XV. El peso de la elegancia descansa sobre los delicados hombros de las nobles damas. Las túnicas ricamente adornadas eran obras de arte en sí mismas, pero traían consigo una tortuosa incomodidad. Los corsés apretados dificultaban la respiración, los vestidos pesados limitaban los movimientos y los zapatos estrechos lastimaban los pies. Y todo ello sin mencionar el peligro de incendios, ya que las faldas largas y voluminosas eran muy inflamables. Bajo el velo de la estética se escondía una realidad de dolor y riesgo, un tributo que las mujeres se veían obligadas a pagar en nombre de la moda. Castidad forzada. Embarquémonos en la España del siglo XV, un país impregnado de fervor religioso. Allí la castidad femenina era más que una virtud, era una exigencia. Muchas jóvenes eran empujadas a la vida monástica, sin tener en cuenta sus deseos o ambiciones personales. En los silenciosos y fríos claustros, las mujeres se veían obligadas a dedicar su vida a Dios, envueltas en pesados hábitos y eternamente atadas por votos de castidad, pobreza y obediencia. En lugar de florecer bajo el sol, sus vidas transcurrían bajo la austera sombra de la cruz. La alienación del poder. Vayamos ahora a la Inglaterra del siglo XIV. En una época de reyes y reinas, la ambición de poder era territorio estrictamente masculino. Las mujeres eran relegadas a papeles secundarios limitadas a la esfera privada, mientras que las decisiones importantes se tomaban en salas cerradas a las que solo tenían acceso los hombres. Sus susurros eran silenciados, sus ideas ignoradas. La corona y el trono solo eran sueños prohibidos, encerrados en una vitrina, siempre a la vista, pero inalcanzables. Violencia doméstica. Cambiamos de escenario y nos situamos en la Francia del siglo XV, un lugar donde la ley no protegía a todos sus habitantes. La violencia doméstica, una realidad sombría y dolorosa, se toleraba e incluso se fomentaba. Las mujeres eran vistas como seres inferiores y sus cuerpos y mentes eran a menudo objeto de abusos físicos y emocionales. Sin leyes que las protegieran y sin lugares seguros donde buscar ayuda, muchas mujeres vivían sus vidas en un constante estado de miedo y sumisión. La carga del trabajo doméstico. Por último, nos trasladamos a la región que hoy conocemos como Bélgica en el siglo XIII. El trabajo doméstico, lejos de ser reconocido como valioso, se consideraba una obligación femenina. Las mujeres y las niñas se encargaban de todas las tareas domésticas: cocinar, limpiar, coser, cuidar a los niños, atender a los animales e incluso ayudar en el campo. Era una carga pesada, llevada en silencio y sin agradecimiento. Las manos callosas y las espaldas dobladas eran testimonio mudo de un esfuerzo incansable que, aunque necesario, se subestimaba y despreciaba constantemente. Así regresemos a nuestro mundo, donde aún resuena el eco de aquellas voces silenciadas por la historia. Un viaje oscuro pero necesario, para que podamos valorar los derechos y la libertad que hoy tienen las mujeres. Menos mal. ¿Y qué te pareció este video? Deja tu comentario. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!